Tenga usted muy buen día. Bienvenido a su segmento, una semana más, a este segmento Gotitas de Miel. Hoy lo invito a mi rinconcito de estudio. Es verdaderamente acogedor y es un tiempo delicioso en el que vamos a pasar descubriendo misterios, tesoros escondidos en la Biblia. Así que mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y una semana más le doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio metatextual de la Palabra de Dios. Y hoy, como le decía hace un momento, vamos a estudiar, vamos a escudriñar tesoros maravillosos de la Torá. Eso es importante aclarar. Lo que quiere decir Torá, y es que en un sentido literal y estricto se refiere al Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Pero en nuestro caso hacemos o tomamos el sentido semántico de la palabra, y esto quiere decir, tal y como Pablo lo aborda en la carta a los Romanos, instrucción. La palabra Torá se deriva de la raíz yará, que quiere decir dar en el blanco, quiere decir instruir. Así que podemos decir que la Torá, la instrucción de Dios, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el día de hoy yo le tengo verdaderamente tesoros importantes que son un deleite poderlos encontrar en esta dulce palabra. Y es que, ¿sabe usted? Por supuesto, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro divino. En ella está escrita y descrita la sabiduría. Es un libro que además también contiene historia. Es un libro de relatos hermosos. Es un libro de explicaciones para la vida. Pero déjeme decirle que si lo tomásemos tal cual de esa manera, podríamos decir que un ser humano sería capaz de escribir tales cosas. Pero este libro, este maravilloso libro, trasciende todo lo que yo le acabo a usted de mencionar y tiene dentro de sí un valor eterno, divino, de vida eterna. Por supuesto, vamos a escudriñar porque déjeme decirle que el salmista bien decía en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos, oh Dios, para que pueda contemplar las maravillas de tu Torá. O podríamos traducirlo, abre mis ojos, oh Dios, para que pueda contemplar el portento o tus secretos de la Torá. Y es que justamente en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 2, nos dice lo siguiente: la gloria de Dios es ocultar un asunto y la gloria de los reyes es investigarlo. Así que el día de hoy vamos a comenzar platicando acerca de unos tesoros maravillosos en esta palabra. Y vamos a entender cómo ciertamente esta palabra nos habla en un sentido literal, tal cual usted toma un libro y puede leer en él historias, puede leer consejos, puede leer palabra de consuelo, pero dentro de estas letras hay una eternidad escondida esperando para que nosotros echemos mano de ella. Así que déjeme comenzar, como es nuestra costumbre, por el principio. Y es que acá usted tiene las primeras 7 palabras de la Biblia. Esto es Bereshit, Bara, Elohim, Eta, Shamaim, Beet, Aretz. Y esto quiere decir, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los sabios nos explican que cada una de estas palabras equivale a uno de los días de la creación. Siendo 7 palabras, pues cada uno de ellos representa el día 1, el día 2, 3, 4 y así hasta el 7º, que es Shabbat. Pero además desde aquí podemos ya empezar a encontrar tesoros verdaderamente asombrosos. Y es que hay una letra que se llama Aleph. Usted puede verla acá. Es la primera letra
del alfabeto hebreo. Parece una X para nuestro alfabeto. Y si usted ve con cautela, se dará cuenta que hay precisamente 6 letras Aleph. Y esto, entendiendo que el alfabeto hebreo también es un alfabeto que representa los números, tiene un valor numérico, la primera letra vale 1. Su valor numérico es 1 y recibe el nombre de Aleph. Pero si nosotros decimos Elef, esto quiere decir 1000. Así que los sabios, tal como lo dice la Biblia, nos explican que un día para el Señor es como 1000 años. Cada una de estas letras, Aleph, 1 representa 1000. Así que volviendo a nuestro texto, podemos entender que cada una de estas palabras representan un día de la creación, pero habiendo 6 letras Aleph, que podemos leer como Elef, es decir, 1000, nos está hablando de los 6 días de la creación en los cuales Dios trabajó. Y el séptimo, por supuesto, descansó. Pero es que además no nos quedamos ahí. Fíjese usted que la primera palabra de la Biblia es Bereshit, que comienza, da inicio con la letra Beit. Y esto es muy importante. Déjeme contarle que de manera metafórica, los sabios dicen que la letra Aleph se puso muy celosa de la letra Beit, que es la segunda. Con esta da inicio la Torá, Bereshit. Sería el sinónimo a nuestra letra B. La Aleph equivale al número 1 y la Beit equivale al número 2. Pero fíjese usted esta metáfora hermosa que cuentan los sabios. Y es que la letra Aleph, muy enojada y muy molesta, se fue a quejar con Dios porque no le había dado su lugar en el inicio de la Torá, sino que puso a la letra Beit. Así que Hashem, Dios, le dijo a la letra Aleph: no te preocupes, que te voy a dar un lugar importante para que ocupes. Y vamos a dejar a la letra Beit que inicie la Torá, porque tú, Aleph, vas a iniciar los mandamientos. Y usted se puede ir al libro de Éxodo y se puede ir al libro de Deuteronomio y efectivamente los mandamientos comienzan con la letra Aleph. Ani Hashem, yo soy Dios. Así que esto además tiene un significado importante en el inicio de estas primeras 7 palabras de la Biblia. Bereshit. La Beit equivale al número 2, como le decía hace un momento. Pero además es una preposición, es decir, una letra que antecede a una palabra. Esta Beit quiere decir en, o además quiere decir por, o además quiere decir a través de. Y sí, debiésemos entonces o podríamos separar y decir entonces be a través de Reshit. Y Reshit es una palabra que se deriva de la palabra Rosh, que quiere decir cabeza o inicio. Por eso se traduce en el principio. Pero además podríamos traducirlo como por el principio, a través del principio o a causa del principio. Y si usted me acompaña al libro o a la carta de Colosenses, permítame que se me cerró, le voy a leer yo a usted algo verdaderamente asombroso. Y dice así, porque sabe usted, el Nuevo Testamento es una explicación del Antiguo y por supuesto es la confirmación de este, pero además es la evidencia de lo que Dios había prometido, es decir, la promesa de Dios tomando cuerpo en Jesucristo y por supuesto todas sus promesas hechas realidad a través de él.
Y dice así, vea usted cómo Pablo nos explica lo que estaba dicho desde el principio. Y dice, es Él la imagen, hablando de Jesús, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Recuerda usted que leímos Bereshit a través del Reshit? Y esto se deriva de Rosh, que quiere decir cabeza. Pues Pablo lo está explicando acá. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que vemos acá que esta Beit, que equivale al número 2, se refiere ni más ni menos que a Jesucristo. Esta es una letra que es cerrada, como usted puede verla acá. Y así comienza la Torá. Porque nos explican los sabios que de aquí, acuérdese usted por favor, que la Biblia hebrea, que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, contrario a nuestro español. Pero esta figura, esta forma de la letra, nos transmite en ella misma un mensaje. Y es que no podemos pasar atrás, es decir, a la eternidad previa, a que Dios creara las cosas, sino tiene su boca abierta hacia el futuro. Lo único que podemos saber es a partir del punto de la creación para adelante. Pero además, si nosotros estudiamos esta primera palabra, nos podemos dar cuenta que habla del Reshit, como le decía, y este Reshit es la gavía que el sumo sacerdote mecía en la festividad de primicia de los primeros frutos, y justamente Pablo lo explica de esa manera. Él es el primogénito, él es quien tiene la preeminencia, él es el importante, hablando de Jesucristo. Pero además podemos ver que hay esta letra Beit, quiere decir en sí casa. Así que sabemos que el Reshit está buscando una casa, está buscando una novia. Y podríamos seguir y a lo mejor en los siguientes episodios de esta serie de estudio lo podemos ver más detenidamente. Pero yo hoy quiero llegar un poquito más adelante y enseñarle a usted unos misterios verdaderamente asombrosos e importantes. Antes, es importante contarle que el alfabeto hebreo no siempre tuvo esta forma. Esto se llama un hebreo cuadrado. Este es el hebreo anterior, así escribió Moisés la Torá. Este es un paleohebreo, así se conoce. Y cada una de las letras, si usted ve, tienen una representación pictórica. Así, cada letra del alfabeto hebreo tiene entonces un significado en sí mismo, por ser cada una de las letras que forman parte del alfabeto y de palabras y estas frases, pero además tiene un valor gráfico en sí mismo, es decir, el valor que nos da cada uno de los componentes gráficos de la letra. Pero aparte también tienen un valor fonético, es decir, cómo se escuchan. Tiene un valor pictórico o pictográfico, como hemos dicho, y además cada una de estas letras tiene un valor numérico. Es decir, cuando nosotros estudiamos la Torá,
o la instrucción de Dios, debemos entender que los niveles de interpretación varían. Es así como un pequeñito de 3, 4 años puede estudiar esta primera oración y entender hasta cierto nivel o cierta capa o cierta dimensión de la palabra. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, poco a poco vamos evolucionando y vamos entendiendo cada vez más en un nivel diferente. Explican los sabios que la Torá tiene 70 niveles de interpretación. Esto, por supuesto, no es una cosa literal, sino el número 70 tiene una relación directa con la naturaleza, con la completitud de lo natural, es decir, lo que Dios revela. Y esto me hace entonces regresar a aquellas dos letras que se estaban peleando en el inicio por aparecer al inicio de la Torá. Y es que Dios se guardó para sí la Aleph porque tiene valor numérico 1. Y podemos entonces hacer una relación con el verso de Deuteronomio 6:4 en donde dice: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Lo dice en hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así, esta letra permanece escondida. Dios mismo se esconde. Pero déjeme decirle que se esconde en la creación. Por tanto, cuando vemos aquella figura metafórica del cuentito que le conté al inicio, podemos ver que es el Hijo, es decir, la forma corporal del Padre, quien viene a este mundo y se esconde en él. Dios Padre se esconde en la creación, pero se revela en su ley, en su Torá. Es por esto que vimos que en las 10 palabras o en los mandamientos, la primera letra que aparece es Ani, Aleph. Yo soy. Está hablando el Dios Altísimo. Dios se revela de manera más evidente en su palabra y permanece oculto a través de su creación. ¿Cómo lo sabemos? Pues permítame usted que le lea justamente la carta a los romanos y dice así, el apóstol Pablo nos lo explica de la siguiente manera. Vea usted. Dice en el capítulo 1, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ahora vea usted cómo se manifiesta Dios. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, regresemos acá, Aleph, vea usted, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, vea usted, desde la creación del mundo, lo que estábamos diciendo acá, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Así que regresemos, por favor, a este nuestro primer verso de la Torá. Vimos que la letra Aleph se esconde, pero aparece evidente en los mandamientos, en la Torá, en la ley. Pero, entendiendo que Dios le dio a la Beit la preeminencia, la importancia, la primogenitura, entonces, a través de la letra Beit, se estableció el principio. Por eso leímos Bereshit, o a través del principio, a través del que es la primogenitura, del que es el primogénito, Bará, se hizo los cielos y la tierra. Así que
vemos que Pablo lo único que hace es explicarnos la Torá a través de ese maravilloso descubrimiento, tal y como dice el Salmo. Quita las vendas de mis ojos, abre mis ojos, permíteme contemplar las maravillas de tu Torá, las maravillas de tu tesoro escondido. ¿Y sabe usted quién es el tesoro escondido? De acuerdo a lo que nos revela Pablo en sus cartas, pues efectivamente el misterio que había estado escondido por los tiempos y las generaciones es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Ve usted cómo efectivamente toda la Torá, toda la palabra, toda la Biblia habla de Jesucristo. Y vamos a continuar entonces viendo unas cosas verdaderamente sorprendentes. Déjeme contarle que en la antigüedad, pues, los escribas eran aquellos que indagaban, escudriñaban las escrituras 24 horas al día. ¿Qué le puedo decir? Pasaban encerrados de día y de noche estudiando. Y con su dedito contaban las letras, contaban las palabras, hacían una serie de ejercicios de los cuales poco a poco iremos platicando para descubrir estos tesoros. Ahora, por supuesto, es mucho que más fácil. Usted se mete a la computadora, hay programas para ello y puede entonces indagar y encontrar una serie de misterios que le son revelados en cuestión de segundos gracias a estos programas y ahora aún más con la inteligencia artificial. Pero en aquellos tiempos, ¿se imagina usted lo difícil que debe de haber sido encontrar estos misterios? Déjeme contarle. A estos escribas se les llamaba sofrim. Esta palabra se deriva de sofer y se traduce como el que escribe, pero la traducción no es literal, porque si fuese literal debiésemos decir coter, el que escribe ciertamente, pero aunque se les conocía como los que escriben o los escribas, el término se deriva más bien de la palabra lispor y esto quiere decir el que cuenta. Así, cada uno de los sabios, los escribas, iban escribiendo Torá y además iban contando, se tomaban el tiempo de contar las letras, de contar las palabras y los tesoros que han encontrado son verdaderamente fascinantes. Así, quiero contarle que, regresando a los números, las letras y sus valores, cada una de las letras, como hemos dicho, tiene un valor numérico. Así que cada palabra, por ende, al sumar sus letras, tienen un valor numérico. Yo le quiero contar a usted algunos datos que nos dejan sorprendentes. Mire usted, la palabra Isha quiere decir mujer y su valor numérico, es decir, sumando las letras que la conforman, tenemos el valor 306. ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra Isha en la Torá, en el Pentateuco? Pues nada más y nada menos que 306 veces. Pero es que esto no es una mera casualidad. Además, hay otras muchísimas palabras que podemos encontrar de la misma manera. Así, la palabra lev suma 32 y aparece precisamente 32 veces en la Torá. Por otro lado, la palabra jajam o sabio suma 68. ¿Y sabe usted cuántas veces aparece en la Torá? Efectivamente, 68 veces. Por otro lado, la palabra sadik, y esto quiere decir apartado, santo, suma 204. ¿Y sabe usted cuántas veces aparece en la Torá? Efectivamente, 204 veces. Pero esto no se queda allí, porque si usted me acompaña a encontrar la primera palabra de la Biblia, vamos a ver qué es
esta nuevamente, Bereshit. Comienza con la letra Beit, que representa al hijo. Su valor es 2. Y esto quiere decir que a partir de esa primera letra, todo lo que continúa habla del hijo, de Jesucristo. Pero ¿quiere corroborarlo? Si usted se va a la última palabra del Nuevo Testamento, esto es del libro de Apocalipsis, encontrará la palabra amén. Así que si tomamos la última letra de la palabra amén, en hebreo es una nun. Así que tomamos, déjeme ver dónde me fui, una bet con una nun, aquí, con esta, forman esta letra y esta, forman la palabra ben, y esto quiere decir hijo. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos habla del hijo. Vea usted qué misterios más asombrosos. Además, quiero contarle que en la Biblia hay una serie de códigos que podemos buscar y que vamos a encontrar mensajes ocultos verdaderamente maravillosos. Pero cada uno nos revela lo que verdaderamente es importante. Y es que, pues ciertamente podemos encontrar hechos históricos, podemos encontrar una serie de realidades. Es más, déjeme contarle que el nombre de absolutamente todas las personas que hemos pasado por este globo terráqueo, desde el principio hasta que el Señor regrese, absolutamente todos los nombres están escritos en la Biblia. Pero además, todos los caminos que pudimos haber tomado, todas las decisiones que pudimos haber hecho, están también en este libro maravilloso. Y yo le prometo que las próximas semanas estaremos escudriñando una serie de datos que nos dejan verdaderamente impresionados. Tanto así que podremos descubrir cómo los arquetipos, por decirlo de alguna manera, positivos y negativos, tienen un balance total y absoluto cuando hacemos números y cuentas de ellos en la Torá. Porque Dios lo tiene absolutamente todo bajo su control. Además, vamos a descubrir cómo cada pasaje bíblico, cada pasaje de la Torá, corresponde a un año ya transcurrido, y ahí mismo además podemos encontrar eventos como el año en el cual Israel fue declarado como un estado independiente. Podremos encontrar el COVID y podremos encontrar el tesoro más grande que yo le podré mostrar a usted, es cómo la Biblia, en un pasaje, en un verso, que usted lo puede leer y solo así no se dará cuenta que es el único en el cual se habla de Jesucristo colgado fuera del madero. Por supuesto, le estoy hablando en códigos, en unos códigos asombrosos y perfectos, y encontraremos que el año en el que Jesús fue colgado es precisamente, obedece al número de pasaje, al número de verso de la Torá que lo anuncia de manera cifrada y codificada. Así que no se pierda, por favor, las siguientes semanas, que tendremos un material hermoso para compartir. ¿Y sabe cuál es la noticia grande de todo este estudio? La revelación, como hemos visto, Ani Hashem, Ani Elohim. Yo soy Dios, dice el santo, bendito sea de Israel. Él que se revela a través de su palabra de una manera franca para que le conozcamos. Y además de una manera velada en la creación y la naturaleza. Así que por favor no se olvide, la próxima semana tenemos una cita importante. Yo le espero con una serie de tesoros
exquisitos al paladar del alma. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Y por favor, hoy no se vaya, quédese en la magnífica compañía de Bea Canal. Nos vemos en una semana.